Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. Quiero dar gracias a todos los que se han preocupado, preguntado, han orado por estos días que he estado medio como perro en cancha bocha, pero gracias a Dios estoy bastante bien, aunque no me explico el tema de la presión alta, pero seguimos adelante. Continuamos con el tema que hemos venido tratando, que se nos ha interrumpido un poco, la restauración del cristiano caído. Y estamos mirando el punto causas de caída o posibles causas de caída. Quiero leer el listado que he compartido ya 3 veces, hoy 4ª vez. El listado de causas de caída. Primero, caído en el campo de batalla. Segundo, caído por áreas sin crucificar y falta de sanidad interior. Tercero, enfoques desenfocados. Cuarto, desconocimiento o negación de las propias limitaciones. Quinto, caída por el fracaso y la derrota. Sexto, caída por la depresión, la culpa o el miedo. Séptimo, falta a la moral, al abuso de confianza y a las lealtades. Caída por los atentados a las cofradías de poder. El próximo miércoles, Dios mediante, voy a estar finalizando con esto de las posibles caídas, con este punto, atentado a las cofradías de poder. Noveno, el yugo desigual y las desavenencias familiares. Esto también ocasiona muchas caídas en el ministerio cristiano. No voy a hablar mucho de esto porque es algo conocido. Décimo, descuido de los deberes espirituales como la oración, el estudio bíblico, congregarse, buscar la dirección de Dios, buscar la presencia de Dios, ser ministrado en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Esos son temas puntuales que ocasionan caída espiritual y que se mencionan muy a menudo en las iglesias. Este punto no lo voy a tocar. Y 11º, el tema de caer por la soledad. En esta noche va a ser un poco complejo las causas de las caídas porque son muchas en un solo mensaje. Pero déjenme decirles que cuando yo era chico, mi papá era medianero en una granja. Y en esa granja, en uno de los límites de la granja, había un monte de eucalipto, un enorme monte de eucalipto. Y al pie del monte de eucalipto había un tajamar, una acumulación de agua bien profunda. Y un día de verano, yo estaba pasando por el tajamar y me llamó la atención el volar de las golondrinas. Y me detuve un buen rato a mirar. Venían las golondrinas en picada desde bien alto y venían volando rapidísimo. Rozaban por la superficie del tajamar creando un oleaje a ambos lados y luego cuando ya casi llegaban al monte eucalipto se remontaban bien derechito hacia arriba. Una tras de otra, una tras de otra. Yo nunca pude asimilar en mi niñez ese espectáculo de la naturaleza, pero de alguna manera se impregnó en mi mente. Desde 2013 para acá me he recordado muchísimas veces ese incidente, y lo utilizo para confesar y expresar que si bien es cierto este servidor no las tiene todas consigo y no sabe todo lo que debería saber, y que estamos tocando
en definitiva, es como el vuelo de la golondrina que apenas roza la superficie, pero no penetra en las profundidades. Pero lo curioso es que la golondrina, aunque rozaba la superficie, creaba un oleaje a ambos lados de su vuelo, y una tras otra. Entonces había como un oleaje continuo en el tajamar. Bueno, ese oleaje en la superficie es lo que de alguna manera estamos intentando con estos temas que ya con mucha propiedad se ha confesado que es un tema en el cual se está en falta, el tema de la restauración del caído. Y más en este caso que venimos tratando en forma puntual, pero pobre, posibles causas de caída del cristiano. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, un versículo muy conocido. Pero a pesar de que es un versículo tan conocido del 2013 para acá, lo he meditado continuamente todos los años y a veces lo he recordado casi todos los meses. Porque tiene una verdad muy profunda que también es una posibilidad de caída. Y dice así en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a meditar un poco en el contenido de este versículo antes de citar posibles causas de caída del cristiano, que en esta noche vamos a nombrar unas cuantas a vuelo de pájaro. Este texto, específicamente, sin sacarlo del contexto de la carta a los hebreos, porque este texto tenemos que entenderlo a la luz de toda la carta a los hebreos, no podemos sacarlo de ahí, pero citando el contenido de este texto, no nos salimos del contenido, del contexto de toda la carta de los hebreos de los 13 capítulos. Y este texto dice, bueno, miren bien, prestemos atención. ¿A qué cosa? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que motiva dejar de alcanzar la gracia de Dios? Miren, nos dice que y nos impide alcanzar la gracia. Lo que dice es que se interrumpe la gracia. La gracia vino a nuestras vidas, como en el caso de los hebreos. Ellos fueron cristianos, fueron ganados por el Señor Jesucristo, pero por un motivo X estaban desertando de la fe. Y había muchas raíces de amargura, entre ellas que las expectativas mesiánicas no se habían cumplido como ellos esperaban como judíos. Sin entrar en este tema, porque es un tema amplio, fijémonos en el ejemplo que el autor sagrado nos da, raíces de amargura. Personalmente he construido algunas casas y he hecho algunos galpones. Y una de las cosas bastante dramática cuando uno hace un pozo para hacer los cimientos es cuando encuentra una raíz que se interpone en el recorrido del pozo. Como la raíz está allá abajo, es muy difícil de cortarla. Pero uno hace el intento de muchas maneras hasta que por fin logra romper esa raíz para continuar con el pozo hasta encontrar la dureza adecuada para hacer el cimiento de una casa. Las raíces de amargura son tremendas. Es un ejemplo que usa el Espíritu Santo en esta escritura para mostrarnos lo que es capaz de hacer la amargura. Es como una raíz. Y en este texto, las raíces de amargura
hacen algunas cosas. Tengo 4 cosas anotadas acá, sacadas del mismo texto. En primer lugar, las raíces brotan, hacen fuerza y ocupan lugar. Así sucede en la tierra. Pero cuando hay raíces de amargura en nuestra vida, cuando algo nos ha perturbado por dentro, nos ha hecho resentir y uno se amarga, esas raíces brotan, fruto de la amargura. Y no solamente brotan, sino que también se desarrollan haciendo fuerza. He visto una raíz de 5 centímetros de diámetro partiendo una losa de hormigón de 10 centímetros. La marcó hacia arriba. Hace fuerza. Lo mismo sucede en la raíz de amargura en el alma. Así como las raíces de los árboles hacen fuerza en una losa de hormigón que tiene malla de hierro por dentro, pero es tanta la presión que hace, tanta la fuerza que parte la malla, parte el hormigón, y así también en nuestras almas, las raíces de amargura nos parten por dentro, nos lastiman y ocupan un lugar que tiene que ocupar el gozo. Ocupan el lugar que tiene que ocupar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ocupan el lugar que tiene que tener la esperanza, la fe, el amor. Todo eso se empaña por una raíz de amargura que ha brotado, hace fuerza para romper todo y ocupa el lugar. En segundo lugar, este texto nos dice que las raíces de amargura interrumpen la gracia de Dios. Acá no está hablando de perder la gracia de Dios. Acá dice que el chorro de la gracia de Dios que nos ha estado ministrando, brotó una raíz de amargura y se interrumpió, se cortó, dejó de fluir. Eso es lo que dice el texto. Y todo el contexto de la carta a los hebreos avala esta idea que está contenida aquí en este versículo. Tercer lugar, las raíces de amargura estorban a quien las posee. Ya no lo deja igual que antes. Le hace perder el gozo de la salvación, le hace perder la seguridad de la salvación, le hace perder su comunión con el Señor, le hace perder sus ganas de orar, sus ganas de leer la Biblia, sus ganas de buscar la comunión de los santos. No busca más congregarse, no busca más agradar a Dios, porque hay algo que está estorbando su vida interna y está ocupando toda la esencia de sus pensamientos. Cuarto, contaminan a otros. Eso es tremendo. Ese es el alcance que la Biblia habla acerca de las raíces de amargura. Ahora, pensemos un poquito en esto que hemos venido desarrollando. Si las raíces de amargura tienen ese efecto en el individuo, en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con los hermanos, ¿cuál será el efecto tóxico de la depresión, la culpa, el miedo, la baja autoestima, la desvalorización, la búsqueda de aprobación, no pensar por nosotros mismos, no reconocer las propias limitaciones y el fracaso y la derrota que nos arruinan y nos tiran abajo? Si las raíces de amargura, que es un motivo de caída en nuestra vida espiritual, si las raíces de amargura es un motivo de que nos estanquemos, que quedemos como remachados al piso, ¿qué será entonces cuando tenemos depresión? ¿Saben que lo peor de todo es estar deprimido sin saberlo? En el año 2013, por primera vez en mi vida caí en la cuenta de que yo era una persona deprimida. Ya venía desde mi hogar deprimido.
donde mis padres me curtían a palo, donde me maltrataban no solo física sino verbalmente. Mi padre me decía que yo era lo peor como mi madre me decía que yo era lo peor como mi padre. Ahí estaba en ese fuego cruzado de voluntades, en los cuales uno se crió y fue creciendo, y fue algo que no pudo solucionar. Y uno que nació con esa idea deformada, entonces de alguna manera la depresión que uno recogió en el hogar se siguió desarrollando a lo largo de casi 40 años de cristiano. Nunca me di cuenta de ese problema. En el año 2013, allá en el mes de octubre, en ese año que hice todo un devocional buscando la presencia de Dios, en el mes de octubre, una mañana, cuando apronté mi mate, apronté mi termo, allí todos mis libros arriba de la mesa, buscando la presencia de Dios, buscando la comunión con Dios, una pregunta surgió en mi interior: ¿de cuántas cosas me ha librado el Señor hasta este momento? Ya me había habituado a tener un cuaderno al lado para ir anotando. Entonces comencé a anotar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Saben cuántas cosas anoté? 18 cosas. 18 cosas que hasta ese momento el Espíritu de Dios me dio la luz para ver que Él me había librado, que Él me había mostrado que tenía esos problemas sin resolver. Y entre ellos estaba la depresión. 40 años deprimido. Lo peor de todo fue que en los 40 años que fui cristiano, hasta el 2013, y que estuve en muchísimas reuniones y que hablé en privado con muchísimos líderes, nunca jamás se mencionó el tema de la depresión. ¡Jamás! ¿Y qué decir de la culpa? El próximo miércoles voy a hablar de las cofradías de poder, de las manipulaciones por medio de la culpa y del miedo. Pero la culpa también fue otro problema. Y hablo por mí porque fue el caso que me tocó vivir. Pero déjenme decirles que cuando descubrí estas cosas, antes de publicarlas, antes de plasmarlas en una predicación, las consulté con algunas personas que eran amigos míos cristianos para corroborar que muchos de ellos también tenían esos problemas. Pero como era un tema que nadie hablaba, hablar de la culpa, si Cristo cuando vino a nuestras vidas borró con su sangre todas nuestras culpas, sí Señor, todos nuestros pecados pasados quedaron allí escondidos en lo profundo de la mar o en algún otro lugar, la sangre de Cristo nos limpió por completo, pero las huellas que dejó la culpa en nuestras almas no se borraron así nomás. Tuvimos que aprender poco a poco a reconocer que teníamos un problema con la culpa, confesar la culpa delante de Dios, aceptar plenamente el perdón de Dios y de una vez por todas romper contra las acusaciones del diablo que continuamente nos estaba acusando nuestra mente, continuamente soplando, insinuando. En el 2013 me libré de la culpa. Reconocí por primera vez, no solo que estaba deprimido, sino que también tenía culpa. Pero no solamente yo, sino muchos hermanos que no se atreven a hablar por el miedo a las consecuencias. Miedo que como son líderes, capaz que me quitan la casa, capaz que me sacan la iglesia, capaz que mis superiores me caen encima. Todos esos pensamientos que, si se quiere, son miedos producidos por el diablo, para que nosotros, en vez de sacar a luz las cosas escondidas, las escondamos más todavía. Y cuando tenemos las cosas escondidas en nuestro corazón, entonces el diablo anda como perico por su casa, nos maneja como marioneta, nos maneja como títere. Estamos predicando una verdad bíblica y de repente viene a nuestra mente un pensamiento, el recuerdo de cosas pasadas, y ahí nuestra predicación se achica, y ahí nosotros perdemos energía, perdemos concentración, perdemos inspiración, porque empezamos a sentirnos culpables
por esas cosas que el diablo nos hizo recordar. La depresión y la culpa hacen caer. También lo hace el miedo. También lo hace la baja autoestima. En el 2013, por primera vez en mi vida, resolví no hacerle caso a ninguno de los que me han criticado. Aprendí el hecho de que debo escucharlo con el mayor respeto, que debo de alguna manera intentar apaciguarme aunque me da una bronca. Porque después de todo, todas las personas tienen derecho a decir lo que quieran. Los demás pueden decir lo que quieran, pero una cosa es que lo que digan los demás me afecte a mí. Es problema de ellos. Cuando hay un temporal que el viento sopla fuerte, mire, cada uno se preocupa por lo que pasa en su casa. No se preocupa por el vecino. Porque estamos todos ante el riesgo del peligro y nos preocupamos por lo que pasa en nuestra casa. Lo mismo tiene que suceder con el tema de la crítica. Tenemos que aprender a lidiar con la crítica. Criticones siempre van a haber. Nunca van a faltar, sobre todo esos atorrantes vagos sinvergüenza que no hacen nada y excusan su propia negligencia acusando a otros. Si será importante restaurar al caído, si será importante restaurarnos por dentro, si será importante tener a la restauración, al ministerio de restauración, a la par del ministerio de evangelismo. Necesitamos del ministerio evangelístico para ganar las almas, pero ahora necesitamos, con urgencia, el ministerio de restauración para solidificar aquello que se ganó, para afirmarlo, para sanearlo, para que el Espíritu Santo, junto con nuestro trabajo de restauración, lo afirme y luego se perfile como un discípulo de Jesucristo. Tercero, consecuencias de los efectos tóxicos. Tengo algunos acá. Yo repito, no soy profesional de la salud. Todas las cosas que tengo acá, he sido testigo de ello. Y de acuerdo a la luz que Dios me ha dado, es lo que estoy expresando. Pero sí que hay gente más capacitada para expresar con más propiedad los temas. Pero saben, yo no tuve la oportunidad de escuchar a uno. Déjeme decirle primero, consecuencia de los enfoques tóxicos. Uno vive desenfocado. Uno se enfoca a una cosa, ya lo he repetido varias veces, pero este asunto de los enfoques desenfocados se aplica a varias áreas de nuestra vida interior. Entonces uno, al estar desenfocado, vive rumiando culpas, rumiando amarguras, rumiando la injusticia y así un montón de cosas. Segundo, consecuencia de los efectos tóxicos de estas cosas que estamos hablando, uno pierde tiempo. En el 2013 comprobar el hecho de que este servidor estuvo 40 años entre San Juan y Mendoza, como perro en canchaboche, rumiando culpa, atajando pelotazos de todos lados, angustiado por los propios pensamientos. La vida se me escurrió de entre los dedos. Ya tenía 50 años. Ya se me había ido la juventud. Y todo ese tiempo que podía haberlo invertido en el reino de Dios, todo ese tiempo que lo podía haber invertido en capacitarme en las cosas espirituales, todo ese tiempo que lo podía haber invertido buscando la presencia de Dios para ser útil en la República Oriental del Uruguay, lo perdí rumiando culpas y atajando pelotazos. Y será importante el ministerio de restauración. Uno pierde tiempo. Pablo dice que debemos aprovechar el tiempo, pero ¿cómo uno va a aprovechar el tiempo cuando uno está mal? Tercero,
Las consecuencias de los efectos tóxicos de algunas cosas, como la depresión, la caída y los miedos, nos impide desarrollar capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado. El Nuevo Testamento es bien explícito al decirnos que cuando nos convertimos al Señor, que pasamos de muerte a vida, que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos da un ministerio, una capacidad, un don para desarrollar. Primero lo tenemos que descubrir. Pero cuando uno está tanto tiempo rumiando culpa, rumiando depresión, rumiando miedo, rumiando la aprobación de los demás, que los demás hablen bien de mí, que me digan que estuve bien, entonces uno pierde, no desarrolla las capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero no solamente eso, sino que cuando uno está afectado por estas posibles causas de caída que estamos mencionando en forma breve, también impide al Espíritu Santo que nos guíe. No es que el Espíritu Santo no nos quiere guiar porque estamos con un problema interno que no hemos resuelto. Él quiere guiarnos, pero estamos tan compenetrados, tan ensimismados, tan adentro de la cueva de nuestros problemas, que no vemos que Dios desea sacarnos a flote. Y en el 2013 entonces compuse una frase que la he repetido y la voy a seguir repitiendo. Cuando uno está mal por dentro, cuando uno no tiene sus pensamientos ordenados, no los tiene claros, no está bien definido en lo que va a hacer, cuando uno está mal, hasta lo bueno nos cae mal. Repito, cuando uno anda mal, hasta lo bueno nos cae mal. ¿Y qué mejor bueno que la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad, dándonos sabidurías para vivir? Pues yo estoy mal. Y no es que el Espíritu no quiera, es que yo estoy tan ocupado rumiando cosas que impido al Espíritu Santo actuar. En una palabra, estoy resistiendo. Entonces es motivo de caída. Cuarto, consecuencia de los efectos tóxicos de las cosas que venimos desarrollando, uno se estanca en el tiempo. Llega un momento, si no nos damos cuenta que tenemos un problema, si no nos damos cuenta de que estamos estancados, que estamos caídos, estamos debilitados, nuestra visión está opacada, llega un momento que todo eso se vuelve un estado crónico en nuestra vida. Y entonces uno se estanca en el tiempo. Y es tremendo. Estancarse en el tiempo. Y uno vive de recuerdos, sí, allá lejos y hace tiempo. Yo me acuerdo allá en el año 1948. Ahora un viernes a las 5 de la tarde. Yo estaba mal. Y ahí uno recuerda que Dios nos liberó. Pues te está liberando hoy. Ese es el asunto. Y quinto, uno es víctima de sus propias raíces tóxicas. Uno se vuelve víctima de sus propias raíces tóxicas. Y no solamente víctima, sino también que se vuelve victimario también porque afecta a los demás. Es tremendo esto. Por esa razón, mi querido hermano, sobre todo a los líderes me dirijo, porque son los líderes los que marcan las pautas en la iglesia local. Son los líderes nacionales de cualquier organización que esté en nuestro país, que marcan las pautas para este tema tan particular que se llama la restauración del cristiano caído. Como dice Pablo en el texto lema que hemos repetido en todas estas conversaciones, en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú también no seas tentado. Hoy le tocó al pastor Perico, mañana me puede tocar a mí.
Entonces, considerando nuestras limitaciones, nuestras capacidades, considerando que a veces en un momento de calentura uno echa a perder muchas cosas, considerando que a veces la debilidad, la depresión, el estrés y un montón de cosas que son típicas de nuestro andar cotidiano, nos pueden hacer caer. Y yo puedo caer. Entonces, tengo un deber para con mis hermanos en Cristo, de que cuando los vea caídos, tengo que hacer el intento de levantarlos. Tengo que confesar ahora, a esta altura del partido, que muchas veces no lo hice. Vi personas que estaban caídas, vi personas que estaban mal, pero en vez de ayudarlos los critiqué, les di palo abierto, les eché en cara, los acusé, los critiqué. Porque eso era lo que se hacía siempre. Eso fue lo que aprendí. Pero ahora estoy aprendiendo que todo eso está mal. Tenemos que reconocer que metimos la pata, que nos equivocamos, porque esa es la gracia que Dios nos da, de poder examinar nuestros caminos, pararnos en los caminos, comprobar cuál sea el buen camino, y cuando lo comprobemos, entonces corregimos el rumbo. Eso es lo que Dios quiere. Dios ya sabe que somos medio retorcidos. Finalmente, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, el último versículo: antes bien, crecer. ¿En qué cosa? Dice 2. En la gracia, primera, y segundo, el conocimiento. Yo estuve en 2 denominaciones fundamentalistas, donde el conocimiento bíblico era prioritario. Pero acá no habla de conocimiento bíblico. Aquí está hablando crecer primero en la gracia, segundo en el conocimiento. Pero mire lo que sigue: de nuestro Señor Jesucristo. Me inculcaron la idea que la gracia de Dios solamente se aplica a nuestras vidas cuando nos reconciliamos con Dios, cuando nacemos de nuevo. Somos salvos por gracia. Pero ahora que estamos en la gracia, salvos por su gracia, por sus méritos en la cruz del Calvario, ahora seguimos recibiendo gracia. El apóstol Pablo dice en su pluma en la carta a los Colosenses, dice, creo que es el capítulo 2, si mal no recuerdo, dice, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, así anden en Él. Que andemos como recibiendo su gracia. Y no solamente recibiendo su gracia. Pablo dice en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, creo que es el último versículo, si mal no recuerdo, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya eran cristianos. Así que ellos necesitaban la ministración de la gracia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino conocer cada vez más en forma íntima a nuestro Señor Jesucristo. Y conocer al Señor Jesucristo no es conocer la Biblia. Si bien es cierto que el estudio bíblico serio nos permite conocer algunas facetas del Señor. Sí, ¿cómo no? Es así, debe ser así. Pero cuando uno está en obediencia a la palabra y en obediencia al Espíritu Santo, entonces conoce algunas facetas del Señor Jesús, a tal punto que Jesús dijo así lo siguiente: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, lo voy a enviar.
Si el Señor Jesucristo resucitado, el que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, estuviera vivo en persona en el mundo, mejor dicho, no vivo, sino en persona en el mundo, su persona estaría condicionada solamente a un punto geográfico del globo terráqueo. Pero Jesús, al enviar el Espíritu Santo llena la tierra. Y déjeme decirles también que aunque yo en este momento estoy integrando una denominación pentecostal, aquí digo con toda propiedad, basado en lo que dice el Nuevo Testamento, que el tema del Espíritu Santo no es patrimonio de los pentecostales de ninguna manera. Si alguno se cree eso, es mentira. Porque el Espíritu Santo es patrimonio de la Iglesia, la cual el Señor Jesús ha ganado con su sangre. Tanto el bautista como el pentecostal, el menonita, mano libre, etcétera, etcétera, que han sido nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Quizás algunos están más íntimos que otros con el Espíritu Santo. Eso no se discute porque es así. Pero todos estamos bajo la guía del Espíritu Santo, a tal punto, en este punto, que estamos hablando de crecer en la gracia y el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo también que el Espíritu Santo va a tomar de lo mío, Él va a estar sentado allí en el trono, a la derecha de Dios, va a tomar de lo mío y se lo va a hacer saber a ustedes. Eso es una experiencia espiritual. No viene así nomás, viene con el paso del tiempo, cuando uno progresa en la comunión con Dios, tiene comunión con Dios. Entonces, entra en una intimidad con Dios. Y de alguna manera, el Señor Jesús nos revela algunas cosas por su Espíritu Santo. Eso no nos hace mejores personas que nadie. Eso no nos califica más que nadie. Es un beneficio, es un privilegio que uno tiene al crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer en esa gracia. Miren bien, usted que está escuchando ahí, miren bien, examínese a sí mismo, tenga cuidado de un hecho. No deje que se interrumpa la administración de la gracia de Dios en su vida. Yo me voy a preocupar por la mía. Voy a orar para que Dios me ministre a mí, pero usted tiene la responsabilidad de su propia vida, que el Espíritu Santo esté ministrando su vida, a fin de que usted y yo podamos crecer en la gracia y el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesús, de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, así andemos en Él, siempre creciendo, siempre recibiendo su gracia, siempre compenetrándonos cada vez más con el Señor Jesús, a fin de que podamos cumplir el ministerio específico, el propósito específico que Dios tiene para usted y también para mí. Concluyo al decir que será importante restaurar a las personas. Si será importante que los líderes de las organizaciones tomen nota de este hecho y comiencen a marcar las pautas que sirvan de guía, así como las señales indicadoras a los costados de la ruta. Uno va hacia un punto mirando estas señales que nos advierten algunas cosas, que nos llaman la atención algunas cosas. Bueno, es una necesidad en la República Oriental de Uruguay, porque hay muchos hermanos que están fuera de la iglesia, que han sido heridos, lastimados, corridos, castigados, maltratados, discriminados, incomprendidos y criticados, etcétera, etcétera, etcétera. Y no todos aguantan, no todos tienen el lomo duro, no todos soportan. Por eso tenemos que armar un lineamiento para restaurar
al cristiano caído. Este servidor indudablemente no lo va a hacer, porque sus conocimientos son muy limitados. Pero aquí está el problema. Y que aquellos que tienen en sus manos las facultades, los recursos, los medios, la autoridad, ellos tienen que formularlo. Alguien dice, acá hay un problema, pero son otras manos las que determinan, son los líderes de la iglesia local, los líderes de la iglesia nacional, de cualquier denominación que esté en la República Oriental del Uruguay. Que Dios nos visite al pueblo evangélico uruguayo, haga prosperar nuestras almas, nos dé la sabiduría, su Espíritu Santo nos guíe. Permitamos al Espíritu Santo a través de la Escritura y a través de sus indicaciones, como Él sabe hacerlo. Permitamos que Él nos ayude a marcar las pautas. Cuando tengamos el bosquejo, entonces restauremos al cristiano que está caído. Dios les bendiga. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a tratar este punto, atentado a las cofradías de poder. Hay muchos cristianos que han caído por atentar contra las cofradías de poder. Si quieres saber qué son las cofradías de poder, bueno, les invito el próximo miércoles, Dios mediante, a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.